Hola, soy Hortensia y quiero contarte algo que me partió el alma en silencio durante años. Tengo 76 años y vivo en Guadalajara, Jalisco. Hoy decidí abrir mi corazón porque hay dolores que ya no caben dentro, y guardar silencio me estaba matando poco a poco. Esta historia no es fácil para mí, pero siento que si al menos una persona se siente acompañada después de escucharla, habrá valido la pena. Antes de empezar, te invito a dejar un comentario si alguna vez te sentiste apartado de tu propia familia. También puedes dejar tu like y suscribirte, así no te pierdes ninguna de mis historias. ¿Te imaginas que te oculten como si fueras una mancha que quieren tapar? Pues eso me pasó con mis propios hijos. Me escondieron, me borraron de la vida de mis nietos, y todo por algo que jamás pensé que terminaría siendo una vergüenza. Déjame contarte desde el principio. Nunca pensé que llegaría a esta edad sintiéndome invisible. Me llamo Hortensia, tengo 76 años y vivo sola en una casita modesta en las afueras de Guadalajara. Desde que me jubilé como costurera, hace ya más de una década, mis días se han vuelto cada vez más silenciosos. La radio es mi compañía constante, y los domingos son los días más largos, porque es cuando más recuerdo lo que perdí. A veces me asomo por la ventana y veo a las vecinas recibir a sus nietos. Niños que corren por el patio, gritan, se tropiezan y se ríen a carcajadas. Abuelitas que los esperan con galletitas, con los brazos abiertos. Yo también soñé con eso. Me imaginaba enseñándoles a bordar, contándoles cuentos inventados, dándoles chocolatito caliente cuando llueve. Pero no, nunca los he visto, ni una sola vez. Tengo 3 nietos. Lo sé porque una vecina los vio en el supermercado con mi hija y me lo vino a contar como si me estuviera dando una buena noticia. Me dijo que los niños están grandes, que son guapos, que se parecen a mí. Yo solo sonreí y asentí, pero por dentro me estaba quebrando. La verdad es que mi hija, Mariana, dejó de hablarme hace casi 8 años. Y mi hijo, Luis, me evita como si yo tuviera una enfermedad contagiosa. Todo cambió por una sola decisión que tomé. Algo que para mí fue un acto de dignidad, pero para ellos fue motivo de vergüenza. La última vez que los vi fue en una Navidad. Vinieron a regañadientes. Mi nuera apenas me miró. Mi yerno ni siquiera se bajó del coche. Los niños no vinieron. Están enfermos, me dijeron. Yo supe que era mentira. Lo sentí en el alma. Esa fue la noche en que comprendí que me estaban desapareciendo poco a poco de sus vidas. Desde entonces, los cumpleaños pasan sin llamadas, las fiestas sin invitaciones y los días sin noticias. He tratado de llamarlos, de escribirles cartas, de enviar recados con conocidos. Nada. Es como si ya no existiera. Me han escondido, como si fuera una vergüenza. Y lo peor es que, en el fondo, yo sé exactamente por qué lo hicieron. No siempre fui la mujer que ves ahora. Durante muchos años fui una madre que lo dio todo. Crié sola a mis hijos después de que su padre nos dejara. Trabajaba de sol a sol cosiendo vestidos, uniformes, cualquier encargo que me llegara. A veces no comía para que ellos tuvieran que llevarse a la boca. Nunca les faltó escuela, ni zapatos, ni cariño. Pero cometí un error. Uno solo. Y aunque no hice daño a nadie, ellos no me lo perdonaron. Y ese error, según ellos, fue suficiente para tacharme de su vida y hacerme desaparecer de la historia familiar. Para mis nietos, yo no soy más que una sombra de la que no se habla. Hay días en que me levanto con ganas de ir a buscarlos, de plantarme en la puerta de la escuela y verlos salir, solo para saber cómo caminan, cómo sonríen. Pero luego recuerdo las palabras frías de Mariana. Mamá, no te atrevas a acercarte a mis hijos. Y entonces me detengo, porque lo último que quiero es hacerles daño. A ellos no. Mi casa está llena de recuerdos que nadie ve. Fotos de mis hijos cuando eran pequeños, dibujos que me hacían en la escuela, cartas del Día de las Madres. Todo eso lo conservo como un tesoro, porque aunque ellos me hayan olvidado, yo no los puedo borrar del corazón. Una vez, hace como 2 años, me llamaron por error. Era el número de Luis. Contesté con el corazón en la garganta. Dije,
Luis, con la voz temblorosa. Pero me colgó en cuanto oyó mi voz. Desde entonces, el teléfono ya no suena más. Solo las llamadas de promoción o las de la iglesia. Mis vecinos me miran con compasión. Saben que algo pasó, pero no preguntan. Y yo tampoco explico, porque no todos entenderían. Pero hoy decidí hablar, porque me cansé de esconderme, porque merezco contar mi versión, aunque nadie la escuche, y porque, quién sabe, tal vez allá afuera haya alguien que haya vivido algo parecido y necesite saber que no está solo. Lo que más duele no es la soledad, es el olvido. Es sentir que quienes más amaste han decidido que ya no eres digna de amor, que te borraron como si fueras una página vergonzosa en su historia. Pero yo no soy una vergüenza. Soy una mujer que luchó, que amó, que se equivocó, pero que nunca dejó de ser madre. Y esta es mi historia. Cuando cierro los ojos, todavía puedo verme con las manos llenas de hilo y la espalda encorvada sobre la máquina de coser. Mis hijos eran pequeños, y yo hacía milagros con cada peso que entraba a la casa. Vivíamos en una vecindad del centro de Guadalajara, donde todas las paredes eran delgadas y los vecinos formaban parte de la familia. Mi esposo nos había abandonado cuando Luis tenía 5 años y Mariana apenas 3. No dejó ni una carta, ni una explicación, ni un centavo. Recuerdo que esa noche, cuando supe que no volvería, me encerré en el baño para llorar, pero solo un momento. Luego me limpié la cara y salí con una sonrisa para mis hijos, porque si ellos me veían derrotada, ¿qué sería de nosotros? Tuve que aprender a ser madre y padre al mismo tiempo, a coser sin descanso, a vender tamales los fines de semana, a aceptar trabajos de limpieza cuando no había encargos de costura. Todo lo que hiciera falta, yo lo hacía. Porque lo único que me importaba era que Luis y Mariana tuvieran una vida digna. Y dentro de todo, éramos felices. Vivíamos con poco, pero con mucho amor. Yo los despertaba con besos, les hacía huevito con frijoles y tortillas recién hechas. En Navidad siempre había un pequeño regalito, aunque fuera un cuaderno de colores o una muñeca usada. Les contaba cuentos inventados antes de dormir, les cantaba boleros, les enseñaba a decir gracias y por favor. Era una madre entregada, aunque agotada. Luis era un niño muy serio, le gustaba dibujar y siempre decía que quería ser arquitecto. Mariana era la traviesa, la que se subía a los árboles y llegaba con las rodillas raspadas. A veces discutían, como todos los hermanos, pero se cuidaban mucho. Recuerdo que una vez Mariana se perdió en el mercado, y fue Luis quien, llorando, la buscó entre los puestos hasta encontrarla. Me abrazó con fuerza y me dijo, «Nunca nos vamos a separar, mamá. Nunca». Yo les creí con el corazón entero. Con los años, las cosas empezaron a mejorar un poquito. Conseguí clientas fijas que me encargaban vestidos para bodas, uniformes escolares, trajes para bailables. Me hice conocida en la colonia y la gente me llamaba Doña Hortensia, la costurera milagrosa. A veces trabajaba hasta la madrugada, pero cuando veía a mis hijos dormir tranquilos, todo valía la pena. Luis entró a la universidad. Mariana empezó a trabajar como recepcionista. Yo me sentía orgullosa. Sentía que todo el esfuerzo, todos los sacrificios estaban dando fruto. Mi mayor alegría era verlos avanzar, ver que tendrían una vida mejor que la mía. Hubo un día especial que aún guardo en el corazón: la graduación de Luis. Me puse mi vestido más bonito, me maquillé un poco y llevé la cámara prestada de una vecina para tomar fotos. Él me abrazó frente a todos, me dijo, «Gracias, mamá, esto es por ti». Yo lloré como niña. Fue uno de los días más felices de mi vida. Después, Mariana conoció a quien sería su esposo. Un joven bien parecido, de familia acomodada. Al principio me sentí insegura, temía que no me aceptaran, pero ella me decía que no me preocupara, que él me respetaba. Incluso vinieron a casa algunas veces. Yo les cocinaba con gusto, les preparaba arroz con mole y agua de Jamaica, pero notaba algo en sus ojos.
en los ojos del yerno, como si me observara con cierto desprecio disimulado. Nunca fue grosero, pero tampoco cálido. Con el tiempo, Mariana empezó a cambiar. Se volvió más reservada, menos cariñosa. Me hablaba como si yo fuera una carga, y yo no entendía por qué. Luis también se casó, y su esposa, aunque amable al principio, empezó a poner distancia. Dejaron de visitarme, dejaron de invitarme a sus reuniones. Cuando les preguntaba si podía verlos, me decían que estaban ocupados, que luego me llamaban, y nunca lo hacían. Yo seguía con mi vida sencilla. Había cerrado el taller por mi edad, pero aún cosía para algunas vecinas. Me gustaba estar activa. Me sentía viva entre telas, agujas y botones, pero ya comenzaba a sentir el peso del silencio de mis hijos. Algo no estaba bien. Un día, Mariana me llamó con una voz muy seca. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Fue a casa sola, sin sus hijos. Se sentó en la sala y me dijo, casi sin mirarme: «Mamá, tienes que entender que ya no puedes estar presente en todo». Yo me quedé sin palabras. Ella siguió: «Tú hiciste cosas en el pasado que no podemos permitir que afecten a nuestros hijos». Le pregunté qué quería decir, y solo me contestó: «Tú sabes lo que hiciste». Me sentí como si me hubieran dado una bofetada, porque yo no había hecho nada malo. Solo había tomado una decisión para defenderme, para no seguir cargando con una culpa que no era mía. Pero ellos, mis propios hijos, habían decidido que eso me convertía en alguien de quien avergonzarse. Y así comenzó mi exilio. Un exilio doloroso, cruel, silencioso. Pero antes de todo eso, antes del juicio, del desprecio y del olvido, hubo amor, hubo risas, hubo abrazos sinceros, hubo una madre entregada que dio la vida por sus hijos. Y ese pasado nadie me lo puede quitar. Todo comenzó una mañana lluviosa, de esas en que el cielo parece cargar con todos los malos presagios del mundo. Lo recuerdo perfectamente, como si fuera ayer. Estaba preparando un caldo de pollo para mí sola, con las manos ya adoloridas por el reumatismo, cuando el cartero llamó a la puerta. Era un sobre sencillo, pero dentro de él venía el inicio de mi final, una carta del Ministerio Público, solicitando mi presencia como testigo en un proceso contra el padre de mis hijos. Simón, ese hombre al que no veía desde hacía más de 35 años. Me temblaron las piernas. No entendía nada. Abrí la carta, me senté en la silla de la cocina e intenté leer con calma. Simón había sido localizado y enfrentaba un proceso de reconocimiento tardío de paternidad iniciado por otra mujer, y como parte del proceso solicitaban mi testimonio sobre su abandono, su ausencia, su irresponsabilidad. Me sentí dividida. Parte de mí quería tirar la carta a la basura y fingir que nada había pasado. Otra parte, la parte que aún recordaba las noches llorando con 2 hijos hambrientos, sabía que esa era una oportunidad de decir la verdad, de dejar constancia de quién fue realmente, y tal vez de ayudar a otra mujer a conseguir lo que yo nunca tuve: justicia. Hablé con la trabajadora social días después, le expliqué todo con detalle. Conté cómo desapareció, cómo nunca más regresó, cómo crié a mis hijos con el sudor de mi frente. No hablé con odio, hablé con dolor, el dolor de toda una vida. No pensé que eso causaría ningún problema. Después de todo, mis hijos sabían quién había sido él. Siempre fui honesta al respecto. Pero no contaba con que Simón había reaparecido. Y lo más absurdo, estaba intentando acercarse a Luis. Fue mi comadre, Teresa, quien me lo contó. Los vio a los dos saliendo de un restaurante, conversando. Yo, atónita, llamé a Luis. «Mamá, no tienes derecho a meterte en esto», me dijo, frío. «Simón está enfermo. Solo quiere conocer a sus nietos antes de morir». Eso me desestabilizó. ¿Luis estaba dispuesto a reescribir la historia como si nada hubiera pasado? ¿Como si Simón hubiera sido un padre presente? Yo, que estuve cada día de sus vidas, ahora era la indeseada. Y él, el ausente, era el pobrecito. Y entonces vino lo peor. Días después, Mariana apareció en mi casa, furiosa.
Tiró sobre la mesa una copia de mi declaración en el proceso. ¿Por qué hiciste esto?, gritó. ¿Por qué fuiste a revolver el pasado, a manchar el nombre de mi padre? Mi padre, así lo dijo, con una convicción que me rompió el alma. Me acusó de querer destruir la imagen de Simón, de hacerlo todo por venganza. Dijo que ahora los abogados estaban presionando, que la nueva familia de Simón estaba arrasando con su nombre, que ella y Luis estaban siendo expuestos y que todo era culpa mía. Intenté explicarle, intenté decirle que no era venganza, que solo dije la verdad, que me pidieron testificar y simplemente conté lo que viví. Pero no quiso escuchar. Me llamó egoísta, amargada, y se fue dando un portazo. A partir de ahí, el silencio comenzó a crecer como una muralla. Luis no volvió a responder mis llamadas. Mariana bloqueó mi número. Las visitas se detuvieron por completo. Los vecinos notaron mi tristeza, pero yo decía que todo estaba bien. Una semana después, otra vecina, que trabaja en una escuela privada, me contó que Luis y Mariana habían inscrito a sus hijos en el mismo colegio y que, en el formulario, indicaron que los abuelos maternos no forman parte del entorno familiar. Mi nombre fue borrado, como si nunca hubiera existido, como si aquella que los acunó, que los alimentó, que los salvó, fuera una extraña, o peor, una vergüenza. Fue entonces cuando entendí la verdad más dolorosa. No solo querían olvidar el pasado, querían olvidarme a mí. Yo era el pasado que manchaba la imagen que ellos querían construir. Empecé a pensar en todo lo que hice. ¿Me equivoqué al decir la verdad? ¿Debí haber guardado silencio? Pero luego recordaba la mirada de desprecio de Mariana y me preguntaba, ¿desde cuándo mi verdad se volvió una amenaza? Esa fue la primera gran decepción. No fue el abandono de Simón, ese lo enfrenté con fuerza. Fue el abandono de mis propios hijos. La decisión de ellos de silenciar mi existencia para proteger una mentira conveniente. Y desde ese día, mi casa nunca más volvió a tener risas. Solo el tic-tac del reloj y los recuerdos que me persiguen. Durante mucho tiempo, me negué a aceptar que mis hijos realmente me habían dejado atrás. Algo dentro de mí insistía en que era solo un malentendido, que pronto Mariana y Luis se darían cuenta del error, tocarían a mi puerta y todo volvería a ser como antes. Me repetía eso mientras ponía otra olla de frijoles al fuego, aunque no hubiera nadie para comerlos. Era como un mantra. Es solo un enojo pasajero. Me conocen, saben que siempre los amé. No puede durar mucho. Pero los días se volvieron semanas. Y las semanas, meses. Y nada. Al principio, intenté mantener la rutina. Me levantaba temprano, barría la banqueta, lavaba mi ropa, planchaba mis blusas de algodón con esmero, aunque no tuviera a quien mostrarlas. Seguía bordando pañitos como si fuera a regalarlos, imaginando que quizás en la próxima Navidad ellos regresarían, y yo tendría algo bonito que darles. Me negaba a quitar sus fotos de la pared. Mariana con su vestido blanco de primera comunión. Luis con su birrete de graduación. Los marcos estaban gastados, pero los limpiaba con cariño cada domingo. Les hablaba en voz alta. ¿Te acuerdas, hijo, cuando te caíste de la bicicleta y lloraste como si se acabara el mundo? Oh, ay, Mariana, cómo te reías cuando te hacía cosquillas en los pies. Era como si intentara mantener viva una versión de la realidad que ya no existía. Recuerdo que una vez, mientras tomaba café, escuché una risa infantil desde la calle. Me levanté rápido, fui a la ventana y vi a un niño jugando con una pelota. Por un instante, juro que pensé, ¿y si es uno de mis nietos? Me aferré a esa ilusión como un niño abraza un juguete viejo. Pero él ni siquiera me miró, y su madre lo llamó, y se fueron, como si nada. Fue en esa época que empecé a hablar sola, no por locura, sino por necesidad. El silencio de la casa era ensordecedor. A veces ponía novelas viejas solo para escuchar voces, solo para no sentir que el mundo me había olvidado. La iglesia fue mi refugio por un tiempo.
Iba a misa casi todos los días. Allí, al menos, la gente me saludaba, me daba la paz, me preguntaba cómo estaba. Pero incluso ahí sentía un vacío, porque cuando el padre hablaba de la familia, mi corazón se cerraba como una flor marchita. Intenté justificar a mis hijos de todas las formas. Tal vez están bajo presión, tal vez sus esposas no entienden la historia, tal vez les da vergüenza por lo que hice, aunque no fue malo. Y con cada tal vez me iba rompiendo más. Hubo días en que quise escribir cartas, llegué a sentarme con papel y pluma y comenzaba: «Querido Luis, hija mía Mariana», pero nunca pasaba del primer párrafo, porque el dolor era tan grande que me bloqueaba. Terminaba llorando sobre el papel manchado de tinta y lágrimas. La negación se volvió mi compañera. Le decía a todos que estaba bien, que mis hijos estaban ocupados, que viajaban mucho, que pronto me visitarían. Las vecinas me miraban con pena, pero yo fingía no notarlo. Yo misma creía mis propias mentiras, porque la verdad era insoportable. Un día, recibí una visita inesperada. Era la esposa de un antiguo cliente, doña Meche, una señora dulce que siempre me pedía manteles bordados. Entró, vio mis manos vacías y me preguntó: «¿Y los nietos, Hortensia, ya te los traen a visitar?» Me quedé muda. Quise decir que sí, que venían los domingos, que me decían abuelita, pero algo dentro de mí ya no me dejaba mentir. Y entonces le dije la verdad. Le dije: «No los conozco, Meche. No sé cómo se ven, no sé cómo huelen, no sé cómo suena su risa». Ella me tomó de la mano. Me dijo que no entendía, que eso no se le hace a una madre. Y yo solo asentí. Porque ese día fue la primera vez que lo dije en voz alta. Mis hijos me escondieron, me negaron. Y al decirlo, sentí que algo en mí se rompía del todo. Fue ahí cuando la negación empezó a ceder espacio a la tristeza real. Ya no podía fingir, ya no podía esperar. Empecé a ver la casa como lo que era, un lugar donde me apagaba en silencio. Empecé a dejar de cocinar, a dejar la cama sin tender, a quedarme más tiempo sentada, mirando un punto fijo en la pared. No porque no tuviera fuerzas, sino porque ya no tenía motivos. La lucha más grande no fue con ellos, fue conmigo, con la voz dentro de mí que me decía: «Te lo mereces por hablar, por no callarte, por ser honesta». Y con otra voz, más suave, que me decía: «No hiciste nada malo, dijiste la verdad, fuiste valiente». Entre esas dos voces pasé noches enteras sin dormir, pensando en qué momento me convertí en un estorbo. ¿En qué momento pasé de ser la madre adorada a la abuela indeseada? Y aún hoy no tengo la respuesta. El silencio no llega de golpe. Se instala poco a poco, como una telaraña invisible que empieza en las esquinas de la casa y termina cubriéndolo todo. Al principio no lo notas, pero de pronto te das cuenta de que llevas días sin oír tu nombre en boca de nadie. Sin un «buenos días», sin un «¿cómo estás, mamá?», sin una caricia, sin un motivo. Eso me pasó a mí. Después de que Mariana me gritara, después de que Luis me colgara el teléfono por última vez, mi mundo se volvió más pequeño que nunca. La casa, que alguna vez rebosó de vida, se convirtió en una jaula. El ruido de la televisión era el único murmullo humano que me acompañaba, pero incluso eso comenzó a cansarme. Empecé a vivir en piloto automático. Me levantaba porque sí. Comía lo básico. Caminaba dentro de la casa como una sombra, y cuando me sentaba en la mecedora frente a la ventana, podía pasar horas enteras sin moverme, viendo a la gente pasar, tratando de imaginar la vida que llevaban. Los domingos eran los peores. No solo porque eran días de familia, de comida compartida, de risas en la mesa, sino porque eran los días en que las vecinas recibían visitas, y yo no. Escuchaba las risas de los nietos de doña Luz, los gritos traviesos de los hijos de Rosa y el ruido de platos en otras cocinas, y la mía seguía igual de callada. Un día, abrí una vieja caja de recuerdos donde guardaba los dibujos que mis hijos me hacían cuando eran pequeños. Uno de ellos, de Luis,
Tenía escrito con crayones: «Te amo, mamá. Eres la mejor del mundo». Me rompí. Lloré tanto que me dolió el pecho, como si esa frase, tan inocente, fuera una burla cruel del pasado. La tristeza comenzó a manifestarse en mi cuerpo. Dolores en las piernas, cansancio permanente, noches de insomnio. Fui al doctor y me dijo que físicamente no tenía nada grave, que era la edad. Pero yo sabía que no era eso, era algo más profundo. Era el alma, no el cuerpo. Comencé a tener pensamientos oscuros. No ideas terribles, no de hacerme daño, pero sí preguntas que nunca había permitido entrar en mi mente. ¿Y si un día no me despierto? ¿Cuánto tardarían en darse cuenta? ¿A quién le importaría? Me sentía invisible, como si me hubieran puesto en pausa, como si ya no contara para el mundo. Intenté integrarme a un grupo de mujeres mayores en la iglesia, pero no duré mucho. Ellas hablaban de sus nietos, de sus reuniones familiares, de los regalitos que les hacían por el Día de las Madres. Yo sonreía, fingía interés, pero por dentro me sentía como una extranjera. Una tarde, la vecina de al lado me tocó la puerta. Me trajo un poco de pan de elote y me dijo que había notado que ya no salía como antes. Le agradecí, y por dentro sentí vergüenza. No porque me ayudara, sino porque me estaba viendo como una señora abandonada, y eso me dolía más que cualquier otra cosa. Una vez, en un arranque de nostalgia, me vestí con mi mejor blusa, me puse perfume, me peiné con esmero, y tomé un taxi hasta la colonia donde vivía Luis. Me senté en una banca frente a su edificio. No para tocarle, no para reclamarle, solo quería verlos. Ver si él salía, si alguno de mis nietos aparecía. Estuve ahí casi 2 horas, y cuando finalmente vi salir a Luis con uno de los niños, mi corazón se detuvo por un segundo. El niño era hermoso, moreno, con los ojos grandes. Tendría unos 8 años. Llevaba una mochila azul y reía con su papá como si no existiera el mundo. Yo quería gritar, correr hacia ellos, abrazarlo, pero me quedé inmóvil. Me escondí detrás de un árbol, no porque tuviera miedo, sino porque entendí que ya no tenía lugar ahí. Luis pasó junto a mí sin verme, sin sospechar que a unos metros estaba su madre, la mujer que le dio la vida, escondida como una delincuente. Me llevé la mano a la boca para no sollozar en voz alta. Y cuando se alejaron, tomé otro taxi y regresé a casa, más rota que nunca. Ese día fue un antes y un después, porque ahí comprendí que el daño ya estaba hecho, que ellos habían construido una nueva vida donde yo no existía, y que, por más que doliera, yo tenía que aceptarlo. A partir de entonces, dejé de esperar llamadas. Dejé de ver el calendario contando fechas importantes. Dejé de hacer pan de plátano para nadie. Dejé de mirar hacia la puerta con esperanza y me dediqué a sobrevivir. Un día a la vez. Pero en esa soledad también empecé a encontrar algo que no esperaba. Algo pequeño, silencioso. Una voz dentro de mí que empezaba a decir: «No estás muerta, todavía estás aquí y mereces paz». Esa voz, al principio débil, se fue haciendo más fuerte. No porque mis hijos volvieran, sino porque yo, poco a poco, empecé a recordarme quién era. Empecé a entender que no fui una madre perfecta, pero sí fui una madre real, entregada, presente. Y eso nadie me lo puede quitar. No sabría decir el día exacto en que mi alma dejó de llorar en silencio, pero sí recuerdo que fue una mañana tranquila, sin ruido ni lluvia, en la que me senté frente al espejo y por primera vez en mucho tiempo no me vi como una sombra. Me vi como Hortensia. Me vi con mis arrugas, con mis canas, con mis manos temblorosas, sí, pero también con los ojos de una mujer que había vivido, amado, luchado. Y entonces me pregunté, ¿qué estoy esperando? ¿Que me pidan perdón? ¿Que regresen? ¿Y si nunca lo hacen? ¿Y si no lo hacen? ¿Me voy a quedar aquí esperando hasta el último día de mi vida? ¿O voy a vivir lo que me queda con la dignidad que ellos no supieron darme? Esa pregunta fue una sacudida.
Y como un río que rompe el dique, algo dentro de mí comenzó a moverse. Esa misma tarde decidí salir a caminar. Solo unas cuadras. Fui al parque del barrio, me senté en una banca y respiré profundo. El aire olía a tamales y a tierra húmeda. Vi a los niños correr, a los vendedores gritar sus ofertas, a las señoras regatear en los puestos, y sentí algo que hacía mucho no sentía: pertenencia. Yo seguía aquí, seguía viva, y aún podía formar parte del mundo. A los pocos días me encontré con Lupita, una mujer que conocía desde hacía años. Ella también vivía sola. Sus hijos estaban en el extranjero. Nos sentamos a platicar en la banqueta como antes, cuando la vida era más simple. Me invitó a una clase de bordado que se daba en el centro comunitario. Dudé al principio, pero terminé yendo. Fue la mejor decisión que tomé en mucho tiempo. Allí conocí a otras mujeres como yo, algunas con historias parecidas, otras con heridas diferentes, pero todas con algo en común: el deseo de seguir adelante, de no apagarse, de recuperar algo de sí mismas. Empezamos a bordar, a tomar café juntas, a contarnos secretos y penas. Y poco a poco empecé a sentir que mi corazón ya no pesaba tanto. Un día, una de ellas, Rosita, me dijo: «Tienes una forma muy bonita de contar historias. ¿Nunca pensaste en escribirlas?» Me reí. Le dije que no, que yo apenas había terminado la primaria. Pero su comentario se me quedó grabado. Esa noche saqué una libreta vieja y empecé a escribir. No como escritora, sino como abuela, como madre, como mujer herida pero no vencida. Escribí mi historia, mi verdad. No para que la leyeran mis hijos, no con la esperanza de que cambiaran de opinión, sino para mí, para recordarme que existí, que viví, que amé, y escribir se volvió un bálsamo, como si con cada palabra pudiera cerrar una herida. Comencé a hacerlo todas las noches, con una vela encendida, como si ese momento fuera un ritual sagrado. Mi manera de sanar, de reconectarme con quien fui antes del dolor. Además del bordado y la escritura, empecé a visitar una casa hogar cercana. Llevaba panecitos, revistas, a veces solo mi tiempo. Me gustaba ver a los abuelos sonreír cuando les contaba anécdotas o les leía mis historias. Me convertí en algo así como una cuentacuentos improvisada. Y fue ahí, entre personas olvidadas como yo, donde encontré una verdad poderosa. El amor no se gasta, se transforma. Sí, mis hijos me rechazaron. Sí, mis nietos no me conocen. Pero eso no significa que yo ya no pueda dar amor, que no pueda recibirlo, que no pueda crear vínculos nuevos. Aunque no lleven mi sangre. Un jovencito del hogar, que trabajaba como voluntario, me empezó a ayudar con mis mandados. Se llama Emiliano. Me recuerda a Luis cuando era niño. Un día me preguntó por qué iba tanto al hogar, y le conté un poco de mi historia. Él me miró con ojos llenos de respeto y me dijo algo que nunca olvidaré. «Señora Hortensia, usted es la abuela que muchos quisiéramos tener». Lloré. No de tristeza, de alivio. Porque por primera vez en años, alguien me veía no como una mujer sola, sino como alguien valiosa. Desde entonces decidí algo importante. No voy a seguir pidiendo un lugar en donde ya me cerraron la puerta. Voy a crear mi propio lugar, uno donde mi historia tenga valor, uno donde mi voz sea escuchada, uno donde el amor no dependa del apellido, sino del corazón. Y así, sin darme cuenta, empecé a renacer. No ha sido fácil. Todavía hay noches en las que extraño a Mariana, en las que me despierto deseando una llamada de Luis. Pero ya no vivo esperando, vivo construyendo. Y eso, para alguien como yo, ya es un milagro. Decidir no esperar más fue apenas el primer paso. Pero un día, algo dentro de mí me empujó a hacer lo que nunca había considerado: decir mi verdad en voz alta, no solo en mi libreta ni entre las paredes de mi casa, sino públicamente. Todo comenzó con una invitación del centro comunitario donde bordábamos. Iban a organizar una jornada cultural,
con actividades, música, exposición de artesanías y un pequeño espacio llamado Voces de la Experiencia, donde varias mujeres contarían historias personales. Alguien propuso que yo participara. Me reí. Les dije que yo no tenía nada importante que contar. Pero todas me miraron con esa cara que dice, ya basta de esconderte. Rosita me tomó la mano y me dijo, tu historia es fuerte, Hortensia, y si no la cuentas tú, nadie lo hará. Me fui a casa pensando en eso. Dormí mal. Me debatí entre el miedo y la necesidad, y al amanecer supe que tenía que hacerlo. Pasé días releyendo mis notas, organizando mis pensamientos. No iba a dar nombres, no iba a exponer a nadie, pero sí iba a contar cómo una madre puede ser silenciada, cómo una abuela puede ser convertida en un fantasma, y cómo, aún así, puede encontrar fuerza para seguir. El día del evento me vestí con la blusa bordada más bonita que tenía. Me peiné, me puse mis aretes de perla que guardaba para ocasiones especiales y llevé mi libreta en el bolso. Al llegar, vi a muchas personas, caras conocidas y desconocidas. Niñas con sus abuelitas, jóvenes voluntarios, señoras del barrio. Cuando me llamaron, sentí que las piernas me temblaban, pero caminé al frente con la cabeza en alto. Tomé el micrófono con las manos temblorosas. Respiré profundo y empecé. Conté que fui madre joven, que fui abandonada, que saqué adelante a mis hijos con trabajo honrado. Conté que durante décadas me partí el lomo para darles lo mejor y que jamás esperé ser adorada, pero sí respetada. Dije que cometí un error, si es que decir la verdad se puede considerar error, y que eso me costó ser borrada de la historia de mi propia familia. Conté que mis nietos no me conocen, que mis hijos me esconden, que hubo días en los que creí que no valía nada. Y también conté cómo, poco a poco, empecé a encontrar luz en la oscuridad. Como otras mujeres, otras personas, me enseñaron que la familia también se puede construir con amor nuevo. Vi lágrimas en los ojos de varias mujeres. Vi cabezas que asentían, vi manos que se apretaban sobre el pecho, y cuando terminé, dije la frase que había escrito y reescrito 1000 veces. No soy perfecta, pero soy una madre, y nadie tiene derecho a ocultar a una madre que lo dio todo. Hubo silencio, y luego aplausos, aplausos verdaderos, sentidos. Me abrazaron, me agradecieron, me dijeron que mi historia les había dado fuerza. Yo no lo podía creer. Ese día no solo hablé, me liberé. Solté un peso que me había aplastado por años. Pero no terminó ahí. Días después, una vecina me tocó la puerta con el rostro preocupado. Me dijo que había visto un video de mi testimonio en redes sociales, grabado por uno de los organizadores, que se estaba compartiendo mucho, que incluso alguien del barrio donde vivía Mariana lo había comentado en una publicación. Mi primer impulso fue asustarme. ¿Y si lo veían mis hijos? ¿Y si se enojaban más? ¿Y si me reclamaban? Pero enseguida me respondí a mí misma, ¿y qué? Ya no voy a pedir permiso para existir. Fue entonces cuando tomé otra decisión. Escribí una carta. No una carta de súplica. No una carta para pedir perdón. Una carta para cerrar el círculo. Les escribí a Luis y a Mariana. Les dije que los amaba, que siempre los iba a amar, que entendía que sus caminos los habían llevado lejos de mí. Que no los juzgaba, porque ya no me correspondía hacerlo, pero también les dije que no iba a esconderme más, que si algún día sus hijos preguntaban por mí, quería que supieran que su abuela los quiso incluso antes de conocerlos. Puse las cartas en sobres sencillos, sin perfume ni florcitas. Fui personalmente a entregarlas, no a sus casas. No quería irrumpir en su mundo. Las dejé en la portería de sus edificios, con respeto, con calma. Y me fui. No esperé respuesta. No revisé el celular con ansiedad. No recé para que me buscaran. Solo hice lo que sentía que tenía que hacer. Esa fue mi acción decisiva. No gritar, no pelear, no mendigar amor, sino hablar mi verdad, con dignidad. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin lágrimas. Me sentí completa.
porque al fin entendí que mi valor no depende del reconocimiento de mis hijos, que yo tengo una historia, una voz, una existencia que nadie puede borrar, y que enfrentar el dolor con verdad también es una forma de amor. Había pasado casi un mes desde que dejé las cartas en los edificios de mis hijos. Un mes sin señales, sin llamadas, sin mensajes. No me había hecho ilusiones, lo juro. Sabía que lo más probable era que las ignoraran, o incluso que las rompieran sin leer. Pero aún así, en el fondo quedaba esa semillita. Pequeña, callada, imposible de arrancar. Cada vez que el teléfono sonaba, mi corazón se sobresaltaba. Pero casi siempre era publicidad, equivocaciones o la iglesia recordando el rosario del viernes. Había aprendido a colgar con una sonrisa y luego volver a mi taza de té, a mi bordado, a mi silencio. Hasta que un día, un número desconocido apareció en la pantalla. No era ninguno que yo reconociera. Dudé en contestar, pero algo en mí, una intuición vieja de madre, me dijo que lo hiciera. «¿Bueno?», dije, con voz firme pero contenida. Hubo un silencio al otro lado. Luego, una voz infantil, clara, dulce, dijo: «¿Abuelita Hortensia?». Me quedé congelada. Sentí que el aire se me iba. No supe qué decir. Solo apreté el teléfono contra la oreja, como si eso pudiera acercarme más a esa vocecita. «Soy Diego, el hijo de Luis, mi nieto, mi nieto». Por primera vez escuchaba su voz. «Mi papá no sabe que llamé. Encontré tu carta en su cajón. La leí. Tenía tu número. Yo no podía hablar, solo lloraba en silencio. Mis labios temblaban. Me aferraba al respaldo de la silla como si fuera a caerme. «¿Estás ahí, abuelita?». «Sí, mi amor, sí, aquí estoy», logré decir con la voz rota. Él guardó silencio. Luego dijo: «¿Por qué nunca viniste a vernos?». Qué pregunta tan simple y tan devastadora. Le conté, con palabras suaves, que yo siempre quise conocerlos, pero que las cosas se complicaron, que hubo malos entendidos, que nunca dejé de quererlos, ni un solo día, que aún sin conocer sus caritas, los llevaba en el alma. Él no me respondió con reproche, solo dijo: «¿Y podemos vernos un día?». Y ahí supe que el mundo había girado. Quedamos de vernos un sábado, en el parque donde yo solía ir. Le pedí que no dijera nada a su papá si no se sentía listo. No quería problemas, solo quería verlo, conocerlo, tener aunque fuera un instante para abrazar al nieto que me habían negado. El sábado siguiente fui temprano. Me senté en mi banca habitual, con las manos sudorosas y el corazón a mil. Cada niño que pasaba me hacía pensar que era él. Y de pronto, ahí estaba. Un niño alto, delgado, con una mochila a la espalda. Se acercó con timidez. Me miró como si estuviera viendo una estrella caída del cielo. Yo también lo miré como si fuera un milagro. Nos abrazamos. Lloré. Él también. Hablamos por casi una hora. Le conté historias de su papá de niño. Le dije cómo era Luis de pequeño, cómo aprendió a andar en bici, cómo me pedía que le contara cuentos inventados. Diego escuchaba con los ojos brillantes, como si descubriera un capítulo perdido de su historia. «¿Puedo venir otro día?», me preguntó antes de irse. «Cuando tú quieras, mi vida». Desde ese día, Diego me llamó varias veces, siempre a escondidas. A veces me mandaba mensajitos con dibujitos o fotos de sus tareas. Yo le respondía con recetas, con bendiciones, con cuentos inventados. Me convertí en su cómplice secreta, su abuela escondida. Pero eso no fue todo. Una noche, mientras cenaba una sopita caliente, alguien tocó la puerta. Al abrir, casi se me cae el alma. Era Luis, mi hijo, más canoso, más serio, con ojeras, con la mirada baja. No dijo nada, solo me miró. Yo tampoco dije nada. Estuvimos así unos segundos que parecieron eternos, y entonces él habló. «Sé que Diego te llamó. No me lo dijo, pero lo noté. Estaba más feliz, más curioso, más lleno de preguntas. Yo asentí, no sabía qué decir.
No quería romper el momento. Al principio me enojé. Me sentí traicionado, continuó. Pero luego encontré tu carta otra vez. Esta vez la leí completa. Cada palabra. Hizo una pausa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, lo siento. No sé en qué momento me convencí de que era mejor esconderte, de que eras un riesgo para mis hijos. Fui un cobarde. Yo también lloré. Pero no de tristeza. Lloré porque, después de tantos años, esas palabras valían más que 1000 abrazos. Solo quiero que sepas, dijo, que si todavía quieres, podemos intentar poco a poco. No prometo que todo sea como antes, pero no quiero que mis hijos crezcan sin saber de ti, sin conocerte. No me lancé a sus brazos, no lo presioné, solo le tomé la mano. Gracias por venir, hijo. Esa noche dormí con una sonrisa. No porque todo se había resuelto, no porque el pasado se hubiera borrado, sino porque la semilla que había sembrado con mi carta, con mi verdad, había germinado. Y eso fue más de lo que me atreví a soñar. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero yo no estoy tan segura. Lo que sí creo, desde lo más profundo de mi alma, es que el tiempo te da otra mirada. No borra el dolor, pero lo acomoda. Lo ordena en un rincón del corazón donde ya no arde como antes. Solo duele cuando lo tocas. Y con esa nueva mirada, ahora puedo ver mi historia con una luz distinta. No soy la víctima total, tampoco la villana que mis hijos pintaron por años. Soy una mujer que cometió errores y aciertos, que fue madre, costurera, mujer sola, pero siempre con amor. Nunca hice nada con mala intención. Y si hubo algo que lastimó, no fue desde el rencor, sino desde la necesidad de defender mi verdad. Durante mucho tiempo me pregunté, ¿en qué fallé como madre? Porque cuando tus propios hijos te dan la espalda, es inevitable cuestionarte, examinar cada decisión del pasado, buscar la raíz del rechazo. Pero ahora entiendo que no todo es blanco o negro. Que a veces los hijos también fallan, también se ciegan, también se dejan llevar por otros miedos, por ideas ajenas, por su propio orgullo. Luis no me abrazó como antes. No me dijo, mamá, perdóname, con una lágrima dramática en el ojo. Pero su presencia en mi puerta, sus palabras entrecortadas, su decisión de acercarse otra vez, fue suficiente para mí. Porque entendí que no todos los silencios significan olvido. A veces solo son pausas largas, llenas de confusión. Y de Mariana no he sabido nada aún, pero ya no la espero con rencor. La espero con ternura, como se espera la lluvia en una tierra reseca. No necesito que llegue con flores ni discursos, solo con ganas de mirarme a los ojos y decir, mamá, estoy aquí. He aprendido que hay dolores que uno tiene que cargar solo, pero también he descubierto que, si uno abre un poquito el corazón, el mundo a veces responde. A veces una vecina, una palabra amable, una carta escrita desde la honestidad, pueden ser más poderosas que años de silencio. También entendí algo que me costó mucho aceptar. Ser madre no te garantiza ser amada toda la vida. No importa cuánto diste, cuánto sacrificaste, cuántas noches te desvelaste. El amor, incluso el de los hijos, puede cambiar, confundirse, irse, pero eso no borra lo que fuiste, lo que diste, lo que sembraste. Yo sembré amor. Y aunque me costó, aunque pasaron años de tierra seca, al final algunas semillas florecieron. Diego, mi nieto, es una de esas flores. Su voz, su ternura, su curiosidad por mí me devolvieron un pedacito del alma que había perdido. Cuando me manda sus dibujos, cuando me cuenta cómo le fue en la escuela, cuando me llama abue, siento que el ciclo no se rompió del todo, que aún hay una línea invisible que me une con mi sangre, con mi historia. Pero más allá de mis nietos, más allá de mis hijos, aprendí algo más grande aún. Yo misma puedo darme lo que me negaron. Respeto, cuidado, cariño. No estoy sola. Me tengo a mí. Me tengo con más fuerza que nunca. Escribí mi historia así. Primero para mí, después, quién sabe,
quizá para otras mujeres que se sientan como yo alguna vez, para que sepan que no están locas, que no están mal por dolerse, por decir la verdad, por querer ser vistas, que no están solas, aunque parezca que sí. He conocido muchas otras abuelas como yo, mujeres que fueron pilares de su familia y luego quedaron relegadas, como muebles viejos que estorban. Pero también he visto cómo algunas se reinventan, encuentran nuevas razones para levantarse. Yo soy una de ellas. Mi casa ya no está llena de silencio. Ahora hay risas, aunque no sean de niños corriendo por el pasillo. Son mis propias risas, cuando recuerdo algo bonito, cuando me reúno con mis nuevas amigas, cuando me sorprendo encontrando paz donde antes solo había dolor. Sigo cocinando, a veces para mí, a veces para compartir. Hago mi pan de plátano con la misma receta de siempre, y cuando lo huelo salir del horno, siento que mi madre, mi verdadera madre, me sonríe desde el cielo, porque ella también fue mujer olvidada, y yo no quiero repetir ese final. Hoy miro mis manos arrugadas y las beso. Fueron manos que cosieron miles de prendas, que acariciaron cabezas febriles, que secaron lágrimas ajenas. Merecen descanso, pero también honra, y yo me la doy. Miro mis fotos viejas, y ya no me hacen llorar. Me hacen agradecer, porque viví, porque luché, porque amé con toda el alma, incluso a quienes no supieron cuidar ese amor. Y si algo me queda claro, es que no hay mayor fuerza en este mundo que una mujer que decide perdonar sin olvidarse de sí misma. Yo perdoné, no porque me lo pidieran, sino porque no quería cargar más con ese peso, porque merezco caminar ligera, aunque el camino esté lleno de piedras, y así sigo, con mis pasos lentos pero firmes, con mi corazón abierto pero protegido, con la esperanza intacta, no en los demás, sino en mí. Porque si algo aprendí, es que la dignidad de una madre no la define el reconocimiento de sus hijos, sino su capacidad de amarse incluso cuando ellos la niegan. Y esa soy yo, Hortensia, mujer, madre, abuela. Olvidada por unos, abrazada por la vida. Me llamo Hortensia, y ahora sí puedo decirlo con el corazón en paz. Esta es mi historia. Una historia con dolor, sí, pero también con esperanza. Una historia como tantas otras que se callan, que se esconden entre las paredes de una casa silenciosa, pero que merecen ser contadas. Porque somos muchas las mujeres que dimos todo por nuestra familia, y aún así fuimos dejadas atrás. Y no lo digo desde la rabia. La rabia me acompañó un tiempo, sí, pero la dejé ir, porque entendí que la rabia es como el agua estancada, te pudre por dentro si no la dejas fluir. Yo elegí soltarla, elegí seguir, elegí vivir lo que me quedaba con dignidad, con calma y con una pequeña dosis de alegría, aunque sea robada a los momentos más simples. Hoy mi casa sigue siendo la misma, modesta, con sus paredes un poco desgastadas, con su mesa redonda y sus sillas de madera. Pero la energía que la habita ya no es la de la tristeza, es la de la aceptación. De vez en cuando me visita Diego, mi nieto. Nos sentamos a tomar chocolate caliente, le enseño a bordar, aunque se le hace un lío el hilo, y le cuento historias del barrio cuando era niño su papá. Él me escucha como si le estuviera revelando un mapa del tesoro. Luis a veces llama. No siempre, no con frecuencia, pero lo hace. Sus llamadas ya no son frías. Me pregunta cómo estoy, me cuenta de su trabajo, de sus hijos. No hemos hablado a fondo de todo lo que pasó, y quizá nunca lo hagamos, pero lo miro a los ojos cuando nos vemos, y sé que algo en él cambió. No es un hijo perfecto, pero ya no es un extraño. Y eso ya es un regalo. De Mariana no tengo noticias. A veces la sueño. En los sueños es una niña otra vez, con las rodillas raspadas y los ojos brillantes. Me abraza y me dice, mamá. Me despierto con lágrimas, pero no de tristeza, de añoranza. Aún guardo la esperanza de que algún día se acerque, aunque sea en silencio, aunque sea con la mirada baja. Aquí estaré, con las puertas abiertas del alma,
no para olvidar, porque olvidar no se puede, sino para empezar otra etapa, si ella quiere. Pero también he aprendido algo valioso. No se puede vivir esperando que los demás vuelvan. Hay que volver una misma a la vida. Y eso hice yo. Volví a mí. Volví a mi voz, a mis manos, a mi historia. Me di cuenta de que no necesitaba la aprobación de nadie para tener valor, que incluso en la soledad podía florecer, que mi voz, quebrada pero firme, podía tocar corazones más allá de mi familia. Y eso lo viví cuando conté mi historia en público, cuando otras mujeres me dijeron, a mí también me pasó, gracias por decirlo. No soy famosa, no tengo miles de seguidores, pero tengo algo que antes me faltaba: sentido, propósito, serenidad. Y si me estás escuchando ahora, si llegaste hasta aquí con mi voz temblando en tus oídos, quiero que sepas algo. No estás sola. Si alguna vez te hicieron sentir invisible, si alguna vez te negaron, si alguna vez te rompieron el alma sin motivo, tu dolor es válido, y también es válido levantarte, con tus heridas y todo, y decir, aquí estoy. Yo me escondí durante años, dejé que la vergüenza ajena me envolviera, permití que el rechazo de mis hijos definiera mi valor, pero ya no más, porque no soy una vergüenza. Soy una mujer con historia, y si algún día mis nietos me preguntan, ¿por qué no estabas?, yo les diré la verdad, sin veneno, sin acusaciones, solo la verdad, porque las abuelas también tienen voz, y merecen ser parte de la historia familiar, aunque hayan querido borrarlas. Hoy cuido mis plantas, escribo mis memorias, bordo con calma, visito el centro comunitario, y sigo encontrando razones para reír. No todos los días son fáciles, pero ya no son grises. Ahora tienen matices, ahora tienen vida. ¿Perdí cosas en el camino? Sí. Perdí momentos, risas, cumpleaños, abrazos. Pero también gané algo que nadie me puede quitar: la certeza de que fui una buena madre, aunque otros hayan querido pintarlo distinto. Y con eso, me basta. Así que si alguna vez alguien te hace sentir que sobras, recuerda esto: no se puede esconder para siempre a quien tiene luz propia. Y yo, Hortensia, he aprendido a brillar, incluso desde las sombras. Gracias por escucharme. Gracias por dejarme entrar en tu casa, en tu corazón, aunque sea por un rato. Si te sentiste acompañada con mi historia, si alguna palabra mía te tocó el alma, te pido que la compartas, que dejes un comentario, que le des like, no por mí, sino por todas las abuelas silenciadas que merecen ser escuchadas. Hasta pronto, mi amor. Y nunca olvides, la verdad, dicha con amor, siempre encuentra su camino.